noches a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Es un placer estar aquí con vosotros y, por supuesto, con un privilegio estar con personas como Juan Carlos García Jimeno y Gloria Aleluya. Gracias por estar aquí, es un placer. Gracias a ti, He Juan. Gracias a ti. accedido a la invitación. Y Juan Carlos está aquí para ayudarme, sin más, y la invitada de verdad es Gloria Aleluya. Es un verdadero placer que estés aquí. Yo siempre me gusta hacer una pregunta para empezar. ¿Esto vino de serie o fue a los 15, 16, 17? Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Bueno, buenas noches a España, buenas tardes a Canadá. En primer lugar, quería dar las gracias por esta invitación y que estoy muy contenta de estar aquí contigo, apoyándote en este canal con esta buena iniciativa que estás haciendo. Y bueno, para los que no me conocen aún, pues mi nombre es Gloria y dentro del mundo espiritual mi nombre es Gloria Aleluya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Comenta lo de Gloria Aleluya, que me dijiste el otro Eh, día. Sí, bueno, lo de Gloria Aleluya viene a que, bueno, como tanto Juan de Dios como Juan Carlos saben, yo fui voluntaria del Centro Espiritual de Marilyn Rosner en Montreal y cuando era voluntaria, antes de los servicios y de los círculos de mensajes, normalmente cantaban canciones para subir la vibración colectiva y una de las canciones típicas, sobre todo cuando Marilyn daba los mensajes, era la de Gloria Aleluya. Entonces, en el momento que empezaban con Gloria, Gloria Aleluya, todo el mundo se giraba y me miraba y entonces ya me hacían la broma, ya me empezaron a llamar Gloria Aleluya y se me quedó. Oye, pues nada, Muy fenomenal. bien. Bien bonito que es, bien bonito que es. Claro, o sea, es muy, muy particular, ¿no? Entonces, nada, estoy contenta porque me siento identificada, porque es un nombre que me da fuerza y me da guía espiritual, que es el propósito que yo tengo. Y contestando a tu pregunta sobre cuándo empezó esto, pues te diría que cuando yo era muy chiquitita. O sea, yo ya tengo recuerdos desde que tenía 2, 3 años. Entonces realmente fue antes de que quizás tuviera hasta uso de razón que me empezaron a ocurrir estas cosas. Al principio mis padres pues pensaban que eran miedos nocturnos y, o sea, lo típico, ¿no? Pero ya ha llegado un punto, como era tan constante y eran cosas tan fuertes, que aunque ellos no pudieran experimentar de la misma manera que yo, pues empezaron a entender que no eran imaginaciones, ¿no? Sí, vamos, que no eras una niña normal de uso. No, no. Y Que no sobre era todo, que no era mira, rarito, que no era tengo que rarito. decir que la persona que más sufrió, por decirlo de alguna manera, mis terrores y mis situaciones desagradables fue mi hermana Seila, porque nosotras, o sea, yo tengo 2 hermanas mayores, yo soy la pequeña, pero mi hermana Seila, que es la del medio, me lleva 2 años y nosotras compartimos habitación juntas hasta que yo tenía 12 años, creo, más o menos. Entonces, es que era cada noche, o sea, yo cada noche vivía situaciones paranormales, generalmente desde el aspecto negativo. Pero era también por la vibración, la frecuencia que tenía en aquel entonces de vibrar en el miedo, de rechazar todo esto, ¿no? Entonces al final atraía hacia mí entidades más negativas que positivas. Claro, Bueno, eso sí que es cierto. una pregunta que te quiero hacer, aunque ya casi has respondido, pero bueno, te la quiero hacer para el público. Gloria, aleluya, sí, colaría. Pero Gloria, y con tu acento, usted no es de Canadá. No, no lo soy. Yo, mi acento siempre va a acompañarme y como se puede ver, es un acento gallego. Ah, Aunque bueno, en realidad podría decir que es un acento berciano, porque yo soy del Bierzo, de la comarca del Bierzo, que está en la provincia de León, limita ya Sí. con Galicia, lo que pasa es que toda mi familia es gallega, incluidos mis padres y mi hermana mayor,
pero yo nací en El Bierzo, entonces en El Bierzo tienen un acento entre gallego, asturiano, Una mezcla. que es un poco el mío. No serás de cerca de Villafranca del Bierzo. Exactamente, soy de Ponferrada, Ah, es que o sea, está al lado. yo he estado en Villafranca del Bierzo y en Ponferrada porque tengo un amigo, muy buen amigo allí, y hoy es un sitio espectacular, ¿eh? Pero hace mucho frío, Juan. Hace mucho frío, ¿no, Gloria? No, no. Bueno, comparado con Canadá, Bueno, eso es comprado en Canadá, no, pero ostras, yo estaba en el Bierzo No, y hombre, allá. pero ten en cuenta que allí en el Bierzo no hace, es como ni frío ni calor, unos 0 grados. Bueno, a ver, en invierno hace frío, porque Mucho, piensa, mucho, o sea, mucho. Ponferrada está en un valle y hay una característica que siempre tenemos, que es la niebla. Cuando yo era más pequeña y adolescente solía ser a partir de mediados de noviembre, y en diciembre se ponía la niebla y no se veía nada. O sea, y era solo en la ciudad de Ponferrada. O sea, en cuanto salías ya unos kilómetros alrededor, no, ahora ya pasa, pero unos días concretos y particulares, pero hombre, ahí tienes -5, -6 en invierno, pero sí, digamos que entre -5, 5 grados por ahí anda. Sí, por Y eso te es digo que una zona muy especial a nivel energético también y a nivel de paisaje y tal, muy bonita con Es muy chulo, ¿eh? historia, ¿no? Es sí, muy chulo. está precioso, además hay mucho prado, pero quizá decía yo que no hace, habrá días que no hace ni frío ni calor, 0 grados. Nada, Claro, casi sí, nada. sí, efectivamente. Me Juan, no lo imagino que normal, ¿eh? estos días, con la que tenéis montada por ahí por España, de Sí, cero sí. poco. Bueno, Oye, en Canadá sí que Lori, hace. y una pregunta, porque esto ya sabes que es como tomar un café en casa. Y una pregunta, ¿cómo una chica de Ponferrada del Bierzo acaba en Montreal, en Canadá? Lo digo para que lo cuentes, ¿no? Pues mira, o sea, me hace mucha gracia, porque yo últimamente a veces lo pienso y digo, y siempre comento, ¿no? A la gente, si hace, yo qué sé, 10 años, 15 años me hubiesen dicho que yo iba a terminar viviendo en Canadá, haciendo el trabajo que hago, las consultas en inglés, hubiese dicho que, vamos, se chutan a la vena, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. lo hubiese contestado así. Pues digamos que, para serte franca, a lo largo de mi infancia y mi adolescencia siempre supe que yo iba a vivir lejos. O sea, yo no sabía dónde, pero sí, crecí con la sensación de que un día iba a estar lejos y no iba a tener la capacidad ni las opciones, ¿no? Ir al pueblo de mis abuelos, de visitar ciertos lugares que en ese momento para mí eran factibles, ¿no? Entonces eso me hizo siempre como querer experimentar y vivir al máximo, porque te digo que tenía esta sensación. Eh, Como he tenido todas estas experiencias desde muy chiquitita, experiencias de oírlos, escucharlos, sentirlos, verlos, espíritus humanos y también seres que no son humanos, o sea, que no vienen del plano astral que entendemos, ¿no? Pues yo crecí como renegando de esto, pero a la vez una parte de mí pues sabía que esto estaba directamente conectado con mi misión de vida. Y cuando estaba estudiando mi máster, o sea, esto ya fue a partir del 2012, fue cuando realmente empecé a sentir dentro de mí la llamada a entender cuáles eran las experiencias que yo estaba experimentando, y también los dones que yo tenía para poder de alguna manera equilibrar esto y tener una vida normal, por lo menos ser capaz de dormir con la luz apagada. Sí, sí. Pero, Porque pero aún nos cuesta, ¿eh? Gloria, aún nos cuesta a veces dormir con la luz apagada. Es curioso porque fíjate lo que dice Gloria, Juan y Gloria, que todos los que tenemos a veces
capacidades, bueno, se dice capacidades, pero todos desde niños hemos tenido esos terrores nocturnos. Es curioso como Gloria se identifica también mucho conmigo en ese apartado de nuestra vida, que desde niño hemos tenido eso y claro, como no entendíamos, Gloria pienso así, claro, veíamos cosas de bajo astral porque no entendíamos y teníamos miedo y nadie nos explicaba. Y creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿no, Gloria? Pienso yo. Sí, es por un lado el desconocimiento de lo que no has experimentado nunca, de lo que nadie te habla, nadie te cuenta, pero también por otro lado es las propias ideas y creencias que tenemos de ese lado, ¿sabes? Y en esto hay una influencia muy grande sobre las películas, las series, que esto lo hablábamos tú y Sí, yo sí, sí, lo hablamos el el otro día. otro día, ¿no? Entonces, esto te hace generar una frecuencia que atrae ese tipo de entidades, porque si tú no te molestas en entender un poco cómo funciona la vida después de la muerte y lo que haces es ver espíritus, fantasmas, experiencias de gente en el sentido terrorífico, películas de miedo, pues al final estás conectándote tú con esa energía y provocas que esas experiencias se multipliquen y luego no prestas atención o no estás receptiva al contacto con los seres que vibran en la luz porque los rechazas. Así es. Sí, sí, está claro, Gloria. Una preguntita, pues, es para que la gente lo entienda, ¿no? Hay gente que dice, oye, en el mundo físico hay un recreo, un rincón donde está el mundo espiritual. Y yo entiendo, en el mundo espiritual hay un recreo donde venimos los que decidimos tener un cuerpo físico. O sea, vivimos dentro del mundo, del universo espiritual, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, catalogar cuál es ese pequeño trozo del universo espiritual, ahí es Sí, donde entra el conflicto, ¿no? ya, Porque ya. dentro de seguir a unas personas u otras, gente que canaliza, como yo, como Juan Carlos, personas que han tenido ya experiencias directas de hacer esas transiciones a nivel físico, como por ejemplo Sistopat, pues ahí es donde, como te digo, se genera la disyuntiva de cuántas dimensiones hay. La dimensión astral es la cuarta dimensión, es una dimensión paralela. ¿Dónde vas cuando falleces? Vas a la cuarta dimensión, a la polaridad positiva, a la polaridad negativa. Lo que sí yo tengo claro desde mi experiencia, desde mi propia investigación personal, es que nosotros tenemos una frecuencia vibracional y esa frecuencia vibracional te caracteriza en este plano y en el otro. O sea, por ponerle un ejemplo a la gente de una manera fácil, las vibraciones se pueden cuantificar en números. Entonces, imaginaros una persona que tiene vibración 100, cuando cruza al otro lado, va a cruzar a un plano con vibración 100 y una persona con vibración 400, lo mismo. Entonces, al final, el lugar al que vas está definido por tu propia vibración y tu propio estado de conciencia. Y en un momento dado, cuando tú tienes un estado de conciencia ya alto porque has llevado a cabo las enseñanzas y las misiones que te propusiste antes de venir, de alguna manera es como que tu alma asciende de nivel. Y entonces ahí pasas a un estado dimensional distinto. Por ejemplo, los orbes son seres que ya han hecho ya han trascendido este plano y están ya en planos a partir de quinta dimensión, planos de luz. Sí. Muy bien, muy bien. Los orbes son en realidad esos fallos que veis en las fotografías, no son tales fallos. Lo digo porque hay mucha gente que no lo entiende eso. Pero digamos que de alguna forma, lo que tú hablabas de la frecuencia, lo podríamos, así para que la gente lo entienda, definir como es tu libre albedrío. La frecuencia que tú eliges es la que vas a tener aquí y en el otro lado. O sea,
Hombre, desde luego que es tu libre albedrío, porque ¿qué significa el libre albedrío? Que en cada instante de tu vida tú tienes la opción de escoger entre vibrar entre amor y miedo. O sea, en tu día a día te van a pasar muchas cosas que van a definir esta frecuencia. Digamos que es como un vaso y tú vas poniendo gotitas, ¿no? Cada día. Entonces, ¿qué gotita metes en el vaso? Pues depende de cómo percibas tu propia experiencia y de cómo te tomes las cosas. Entonces, esto es una reflexión interior que todos tenemos que hacer de si tú quieres que te defina pues la rabia, la frustración, la angustia, la tristeza, la envidia o la compasión, el compartir, la alegría, es decir, estados de frecuencia vibracional alta. Entonces, no quiere decir que tú tienes, que esto sí que lo quiero dejar claro, que tú tengas una frecuencia y ala, ahí te vas con esa frecuencia cambia dependiendo de cómo tú vibras. Entonces, de ahí que somos co-creadores de nuestra propia realidad con nuestro libre albedrío y cambiar en un día cómo percibes el mundo puede cambiar absolutamente todo tu futuro. O sea, un solo pensamiento, una sola creencia que modifiques puede modificar absolutamente todo tu futuro próximo. Entonces, no importa quedarse anclado en lo que hice, lo que pasó, sino decir, vale, aceptar las experiencias que tenemos y focalizar la dirección hacia donde nosotros queremos ir. Me encanta que hayas nombrado eso, porque precisamente es donde yo quería llegar, ¿no? Estábamos comentando que para que las cosas cambien, tu vida cambie, porque eres tú el dueño de ella. Eres tú el que tiene que cambiar. Y me ha encantado que hayas dicho, un pensamiento que cambie solo va a ser un cambio definitivo en tu vida, completamente diferente. Claro, y fijaros lo que ha dicho Gloria, y tiene mucho sentido. ¿Por qué? El ser humano solo se puede concentrar en dos cosas, solo en dos, lo que ama o lo que teme. Entonces, ahí está. ¿Cuándo elevas la vibración? Que es la pregunta que mucha gente se hace, porque como hablamos de vibración, ¿cuándo elevas la vibración? Cuando tu pensamiento está directamente metido en lo que amas, en el amor, la compasión, el compartir, etcétera, etcétera. Y cuando bajas tu vibración hasta niveles increíbles, cuando te metes en lo que temes, cuando estás solo pensando en lo que temes. Exactamente, es que mira, la gente no entiende el Perdona, perdona, concepto Nuria. de miedo. Perdona, ya sabes que yo tengo sentido del humor. Quizá, tal vez, a lo mejor, la gente se ha centrado un poquito demasiado en lo que teme y por eso estamos como estamos. El miedo. Hombre, eso desde luego te digo que hace, que genera un efecto, y esto lo digo, pensar que absolutamente todo lo que pensáis, decís y hacéis genera un impacto en el plano astral. O sea, aunque tú no veas esa energía se está produciendo y está generando un impacto. Entonces, eso lo hacemos a nivel individual y a nivel colectivo. Como tú puedes entender, ahora mismo a nivel colectivo la energía es nefasta, con lo cual eso está generando un impacto en todos. De ahí que para poder cambiar eso, cada uno es responsable de analizar cómo está pensando en este momento. Yo lo que te quería decir es que desde el punto de vista de lo que es el concepto de amor y miedo, la gente entiende por miedo lo que es simplemente estar asustado, o sea, lo que es el miedo de supervivencia, ¿no? Pero hay que entender que el universo solo tiene estas dos polaridades, o sea, polaridad positiva, que es el amor, y polaridad negativa, que es el miedo. Y el miedo es todo lo que comentábamos antes, angustia, ansiedad, estrés, tristeza, envidia, rabia, frustración, rechazo, preocupación. Todo esto es energía de miedo. O sea, cada vez que tú tengas un pensamiento o una emoción en la que se refleje cualquiera de estos conceptos que acabo de nombrar, significa que tu frecuencia se va a definir con el miedo. Y si no quieres
que eso sea de esta manera, tienes que aceptar y transmutar de manera consciente estas emociones y focalizarte en vibrar en aspectos positivos, como los que comentábamos antes, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente eso es lo que yo quería que de alguna forma se viese, porque claro, la realidad es que hay mucha gente que piensa, no, la realidad son los políticos, son no sé qué, son no sé cuántos. No, no, la realidad es la suma de todos los pensamientos y todos los sentimientos de todos los que vivimos en la realidad. En la realidad concreta. En la realidad concreta, sí, porque hay muchas más realidades, pero bueno, en la Claro. concreta. Entonces, cuando hablamos de miedo, es cierto, no es el miedo que este animal mamífero vertebrado ha cuidado porque gracias a eso ha sobrevivido, no. El miedo se refiere a cuando tienes el sentimiento de pérdida de control. ¿Me explico? Digamos, entre comillas, si tú eres Dios o un reflejo de Dios, dudar de tu poder es estar vibrando en el miedo. Exactamente, es automáticamente en el momento que dudas te separas de la fuente. O sea, y esto lo digo porque también mucha gente cree que no, yo soy bueno, yo voy a rezar, voy a misa, voy a meditar todos los días. Señores y señoras, lo digo con el corazón en la mano, no importa que tú reces y que tú medites y luego en gran parte de tu día vibras en miedo, eh, enfadándote con tu pareja, maltratando a tu empleado, gritándole a tu hijo, etcétera, etcétera, porque eso es miedo. Y lo que te define no es lo que dices, es lo que vibras alineado. Por eso los pensamientos, las palabras, las emociones y las acciones deben estar en línea. Y en el momento precisamente que tú dudas de esa conexión con la fuente, que la tenemos siempre, porque desde que nacemos con una semilla divina dentro de nosotros que nos conecta a la fuente. Pero ahí está lo que dices tú. En el simple momento en el que dudas de esa conexión, ya te estás separando. Sí, sí. Y efectivamente ya estás creando desde la oscuridad, que es lo que se suele decir, ¿no? O creas desde la luz o creas desde la oscuridad. Cuando empiezas a dudar, empiezas a crear desde la oscuridad. Y efectivamente, si a eso, a estar conectado con la fuente, le pudiésemos llamar algo, por decir, la ley de atracción, yo te diría que lo que decía Glory sobre el que reza, si eres buena persona y tal. Mira, eso es una ley y eso funciona así. Si tú te subes a un piso 16, una bellísima persona, y te tiras, y una malísima persona se tira, la realidad para los dos va a ser la misma. No porque reces te vas a salvar, porque lo que importa es de dónde estás generando tu realidad. Si del miedo, de la oscuridad o de la luz. Totalmente. Y a eso además añado la intencionalidad. No es lo que haces, sino la intención con que lo haces. Porque, por ejemplo, tú puedes, voy a poner un ejemplo que lo he visto muchas veces, ¿no? En una pareja, por ejemplo, una persona que le dice te quiero a la otra. Y luego viene, oye, es que yo le digo te quiero y a mí nunca me dice te quiero, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es la intencionalidad real de decir eso? ¿Porque estás compartiendo tu emoción de amor o porque estás esperando con apego a que esa persona te diga te quiero, porque en el fondo lo que tú quieres oír es eso? Entonces, es la misma acción con muy diferente intencionalidad, con lo cual el universo te va a devolver la intencionalidad que pongas. Si tú haces algo con una intencionalidad de apego, vas a experimentar fuera de ti la dependencia emocional, no el amor, porque tú no estás compartiendo amor. Tú crees que sí, porque dices eso, pero en realidad no. Entonces no puedes experimentar fuera de ti lo que no tienes dentro. Por eso os animo a que hagáis consciente en cada momento lo que estáis haciendo, o sea, cuál es la verdadera intencionalidad, ¿no? Porque al final
en lo que hablábamos es como, o sea, tu frecuencia no define tu calidad de persona, define la frecuencia en la que estás, porque puedes ser una gran persona y estar en una frecuencia vibracional baja por las experiencias que tienes de vida, de sufrimiento, etcétera. Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, puede ser una persona que estás haciendo una labor, por ejemplo, con niños necesitados, huérfanos, con tal, muy grande, y luego estar maltratando a otras personas y eso define también, o sea, haces una cosa bien, pero también mal, entonces Sí. cada uno es responsable de eso. De hecho, en muchas religiones, no en una, en muchísimas religiones, la gente entra al templo y dice, Señor, Señor, aquí pequé y luego al salir a quien fastidiaré, ¿no? Entonces, es la intención, ¿no? Es la intención lo que importa, o sea, no consiste en justificarle al ego que eres una buena persona. Eso no vale para nada, ni para ti, Exacto. ni para ti, ni para nadie, ¿no? Ni tampoco el tema de, no, como he rezado ya estoy, porque además, ahí también lo digo, rezar, lo importante es la intencionalidad y conectarte con gratitud. Si rezas el Padre Nuestro o rezas lo que tú quieras, no importa, lo que importa es nuevamente la intencionalidad. Entonces hay mucha gente que va en automático, ¿sabes? Que va a la iglesia, se sienta allí y no, ni siquiera está creyendo de verdad en lo que está haciendo. Entonces eso no cuenta. Está justificando, sí. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, yo chicos, Yo tenía... perdona, Juan, todo lo que estáis hablando y todo lo que estáis diciendo, claro, es todo cierto, ¿vale? Pero yo siempre digo a la gente que a veces que la gente cree cosas que no entiende, ¿vale? Por eso digo que siempre se tienen que mirar en los espejos, porque a veces decimos una cosa, pero no es real. Y yo digo a todas las personas, a toda la gente que nos están escuchando, que se reconecten con ellos mismos, que da igual lo que piense uno o lo que piense el otro, da igual lo que piense tu pareja, sé tú mismo. Yo creo que cuando vibramos realmente como nosotros somos, dentro de nosotros es cuando realmente somos vibraciones de luz. Nos podemos engañar con muchas cosas, o por lo que nos dicen, o por lo que escuchamos, pero cuando realmente nos miramos en esos espejos y vemos quién somos, yo creo que realmente cambiamos. Sí que es cierto, Gloria, tú lo sabes, que cuando pasamos al otro lado, somos vibraciones. Lo que eres aquí, eres allí. Sí que es cierto que tienes la posibilidad de cambiar, claro, en un milésimo de segundo tú puedes cambiar tu realidad. Cuando eres co-creador en ti mismo y crees que puedes hacerlo, yo pienso que mirándonos en los espejos y creyéndonos lo que somos realmente, creyendo lo que nos dicen los demás, puede haber un cambio totalmente brutal en nosotros mismos. Sí, y doy un ejemplo porque es muy claro de la intención, lo importante que es. Tú puedes empapelar la casa, empapelarla completamente, para que tú vivas en un ambiente de positivismo total. Pero si no te lo crees, no sirve de nada. Puedes empapelar la casa de afirmaciones, soy un genio, soy un mago, soy un ángel, soy no sé cuántos, pero luego si tu intención en el fondo es que no te lo crees, no vale absolutamente para nada. Porque lo importante de verdad es la intención. Lo importante de verdad al final es lo que crees dentro de ti. Y haciendo un comentario a lo que acaba de decir Juan Carlos, realmente ese es el secreto de la coherencia interior. Yo siempre lo digo, la coherencia interior es lo más importante para llevar a cabo, para tener una vibración alta. ¿Por qué? Porque si tú dices una cosa distinta a la que sientes, estás automáticamente rompiendo tu alineación interior, de los chakras, pierdes esa conexión con la fuente, como decíamos antes, pero no solo eso, sino que afectas a tu sistema energético interior y automáticamente la conexión entre los chakras correspondientes se rompe y eso va a afectar también a todo el sistema energético de la zona de cada chakra. Entonces, este problema lo tiene mucha gente. Te dice una cosa, pero luego está pensando y sintiendo otra, y ahí está el error. Y lo que dices de los espejos, a su vez también es real, porque lo que a ti te molesta de otra persona es lo que tú tienes dentro, por eso te focalizas. Tú no puedes experimentar fuera de ti lo que no tienes dentro. Entonces, cuando a ti algo te está molestando es porque tú estás focalizando tu atención en eso, porque estás pensando en eso. Entonces, en realidad,
no está en otra persona, sino en ti. Por eso cada uno tiene que hacerse cargo de sus propios defectos personales y no culpar ni justificarlo externamente con las actitudes de otras personas, independientemente de que sea verdad dentro de la realidad concreta. No, no, está claro. Has tocado dos temas muy importantes y es que la responsabilidad de tu sistema energético y por tanto, por ende, tu salud es tuya. Totalmente. Y depende de tu coherencia, depende de tu amor por ti, depende de tu vibración, ¿no? Y luego has tocado otro tema que también me ha encantado y es que cuando una persona fuera de ti te dice algo y te molesta, hay dos visiones. Una, lo que ella dice tiene su libre albedrío y lo puede decir y lo va a decir. Y dos, no importa lo que diga. Lo que importa es, como Gloria ha dicho, cómo te sientes con lo que dice. Porque como te sientes con lo que dice, es tuyo. Exacto. Es cómo reaccionas ante... O sea, como tú bien dices, cada persona tiene su libre albedrío para hacer y decir lo que quiera, pero luego eres tú el responsable de cómo actúas en función de eso. Este concepto hay a personas que le cuesta mucho entender y te ponen ejemplos de, ah, claro, entonces si ahora viene un hombre y viola a tu hija, entonces tú tienes que respetar eso y tal. Hombre, comprendo que no se puede entender unas experiencias de la misma manera que otras, pero al final no cambian las cosas, o sea, no cambian que cada uno de nosotros venimos con una misión álmica concreta y a vivir ciertas lecciones álmicas que vienen marcadas por nuestro karma familiar, por los patrones energéticos que hemos heredado de nuestra familia. Entonces, si por ejemplo tú tienes la sombra kármica del abuso y cargas de manera directa un patrón de abuso sexual, es decir, de violación, no puedes evitar no experimentar eso. Y la propia alma escogió eso antes de venir aquí porque esa experiencia, esa lección, le va a llevar a vivir situaciones que la van a conectar con su misión de vida. Y esto hay que entenderlo. No hemos venido aquí a tomar piña colada en la playa y a tomar el sol y a vivir un cuento de hadas. O sea, con esto no quiero decir que hayamos venido a sufrir simplemente, pero hemos venido a experimentar ciertas cosas y esas cosas no tienen nada que ver con lo que nos han metido en la cabeza desde que hemos crecido. O sea, estas lecciones de vida y esta misión no tienen nada que ver con tu vida afectiva, con tu vida familiar, con tu vida profesional o académica, ni siquiera con tus cosas materiales. Entonces, rechazamos las experiencias totalmente negativas en vez de aceptarlas con gratitud, en parte las que tienen que ver con nuestras lecciones de vida, porque esas experiencias son las que nos hacen crecer y las que nos hacen subir de nivel de conciencia. Entonces, en vez de rechazar, es entender el origen. Y cuando por eso es muy importante, y lo digo, que la gente haga un estudio de su árbol familiar, a nivel kármico, ¿no? Eso es una pregunta. Tenéis aquí muchas preguntas. Digo por si quieres que hagamos... Sí, perdona, porque yo voy saltando de una cosa a la otra digo, como tenéis tantas preguntas aquí de la gente, de la gente que quiere preguntar. Sí, adelante. No sé si Juan quiera añadir algo a lo que acabo de decir. No. Solo quería decir que, por respeto a Gloria, hay preguntas, pero es que, Juan Carlos, gracias por recordarlo, hay gente que quiere mensajes, yo no sé... Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo lo que diga Gloria, ¿eh? Bueno, a ver, venga, disparando las preguntas. Sí, casi el gorro tajano y aquí, mira. Un segundo, Juan Carlos. Sí, dime, vale. He comentado porque es verdad y ten en cuenta que siempre no hay nadie que sufra porque en la vida todo es un juego de dos. Hay uno que necesita recibir y uno que necesita dar. Los dos se juntan y viven la experiencia. O sea,
No, exacto. De hecho es que ese es el punto. Hay que entender que todos somos víctimas de nuestra propia codificación kármica y la gente, y hay dos polaridades, la positiva y la negativa. Es decir, en este ejemplo que yo estaba dando del abuso, tienes la persona que viene a recibir el abuso y la persona que lo viene a impartir. Y eso no quiere decir que esa persona sea mala, porque esa alma se está haciendo cargo de repetir una experiencia que un ancestro no fue capaz de transmutar de manera positiva, porque ese es el problema que tenemos. Venimos aquí, lo experimentamos y luego en vez de transmutar esa experiencia, nos quedamos apegados a esa experiencia y entonces la repetimos eternamente. Por eso se le repite a la gente, si os dais cuenta, pues una persona que vive el abuso físico y otra pareja y otra vez abuso, y la siguiente pareja otra vez abuso, porque no está transmutando ni soltando la lección. Entonces el universo te la vuelve a enviar porque es algo que tú tienes que trascender como alma, pero no hay víctima ni verdugo, o sea, hay distinta polaridad y en función en la que veamos a la otra persona como culpable, estamos emitiendo un juicio y ya nos estamos conectando con el ego, o sea, ya no estamos entendiendo la lección y por eso otra vez se vuelve a repetir. Y luego, para verlo claro, como somos tan inteligentes o decidimos no quererlo ver, es lo mismo, solemos decir, oye, me han pasado 4 veces la misma cosa, qué mala suerte tengo. Mira, le has dado al punto, porque lo del tema de la mala suerte es algo que no es real. O sea, no existe la mala suerte y la buena suerte. Existe, como decíamos desde el principio, vibrar en positivo o en negativo y eres el único responsable a través de tus creencias. Claro, si tú crees que tienes mala suerte, por ejemplo, y que no vas a llegar a fin de mes, te aseguro que no vas a llegar a fin de mes, aunque tripliques tus ingresos, porque eso es lo que tú crees. El cerebro siempre hace las cosas para tener razón y para definir tu creencia, entonces eso es lo que vas a materializar. Y claro, parece una tontería, pero es que no lo es. No lo es, porque fíjate, hay una frase hecha que lo dice la gente porque en el fondo todos sabemos la verdad. Pasa una cosa y no habéis oído nunca esta frase que voy a decir, multitud de veces. Sabía que me tenía que pasar a mí. Claro, pero si lo has creado tú. Sí, claro, pues muy bien, muy buena reflexión esa. Bueno, Gloria, con tu permiso, allá van las preguntas. Vamos allá a las preguntas. Luego pasamos a una pregunta, ¿vale, Gloria? ¿Ok? Vale, mira, Gaby de Uruguay, ¿vale? Quisiera preguntarle a Gloria si puede conectarse con la energía de mi hermosa, abuela Rosa, Blanca Pereira, ¿vale? Era de Uruguay y con mucho cariño. Mira, a mí yo me puedo conectar así, lo voy a hacer, pero para mí es mejor ver las fotos porque cuando veo la fotografía me conecto directamente con la energía. Sí, siento la energía de tu abuela, es un espíritu de una persona muy dulce, era muy tranquila y ha hecho la transición de manera positiva a la luz. Ella me dice que últimamente le estás dando muchas vueltas a partes de tu vida que te gustaría cambiar, sobre todo a nivel personal, y que estás como con mucha ansiedad y ella lo que te dice es que tengas paciencia y que dejes que tu propia alma te indique el camino hacia cómo dar este cambio sin aturullarte queriendo manifestar 40 cosas a la vez. Me dice que los siguientes 10 meses van a ser de bastantes cambios y veo cambios a nivel personal y te veo hacia el año que viene en actividades distintas y con un movimiento social amplio. Ella lo que dice es, no pierdas la fe, confía en ti y permítete hacer esta transición de manera positiva y que quiere que sepas que ella siempre está a tu alrededor y que te visita muchas veces por la noche
y me habla como de velas. No sé si tú le pones velas o tal, pero si no, te recomiendo que lo hagas porque me está enseñando que te veo como encendiendo vela y ella alrededor. Vale. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. ¿Queréis que pasemos a otra? Lo que Sí. queráis, ¿eh? Yo lo que diga, Gloria. A mí dime, yo estoy Vale, aquí vale, para vale, vale. contestar lo que me digáis. Claro, claro, aquí estamos. Mira, si queréis otra pregunta, mira, Karina Mariñas. Hola Gloria, una pregunta a mis guías. Aún me falta desbloquear parte de mis dones, entre ellos la mediunidad. ¿O debo creer más en mí? Desde Argentina. ¿Cómo Karina, me dices que se llama esta chica? Karina Mariñas, desde Argentina. Karina. Bueno, hola Karina, me encanta tu apellido, me recuerda a Galicia. Mira, a ver, desde luego para desarrollar cualquier tipo de habilidad psíquica, la confianza en ti misma es primordial, pero eso no es algo que vayas a desarrollar de la noche a la mañana, es progresivo. Te lo digo también por mi propia experiencia, porque piensa que nosotros vivimos en un estado dual y que aunque tú estés trabajando en tu desarrollo espiritual, tienes constantemente la conexión con tu ego, que no es una idea abstracta, es una entidad con vida propia en el plano astral, o sea, una entidad energética que se alimenta de la polaridad negativa. Entonces, siempre te va a llevar a la duda, porque tu mente además quiere entender y cerrar los ciclos, ¿no? Entonces, cuando vayas a vivir una experiencia que tu propio raciocinio no entienda, vas a entrar en el bucle y eso es normal. Pero yo lo que te recomiendo es, cuando vayas a hacer cualquier tipo de ejercicio de evidencia, de telepatía, de mediunidad, de cualquier cosa de estas, ábrete y no tengas expectativas y no racionalices las cosas que te pasan y te recomiendo que escribas. O sea, para desarrollar la mediunidad, yo siempre hablo de que es muy importante hacer un trabajo emocional y mental. O sea, es importante que equilibréis vuestros pensamientos y vuestras emociones, porque de lo contrario, si intentáis tener contactos espirituales con una vibración en desequilibrio, vais a atraer espíritus con esa misma vibración. Entonces, la conexión va a ser todavía más confusa y el contenido puede que sea no muy fiable. Entonces, yo te recomiendo que hagas meditación todos los días, aunque sea 5 minutos, que te conectes con tus guías espirituales, que hagas un listado de preguntas que le quieras hacer a ellos y que cada día te focalices en una o en dos preguntas como máximo hasta que tú empieces a tener una conexión más fuerte con ellos. Pero esto también te tienes que guiar un poco por tu intuición. Esto te lo digo porque hay veces que la gente, ay, quiero conectar con mis guías. Venga, primer día, 5 preguntas y saltas. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuál es tu energía? ¿Cómo me tocas? ¿Cómo te siento? Y claro, no estás dejando el tiempo a percibir, porque vas a tener experiencias sensoriales, visuales, auditivas, dependiendo de cuáles sean tus propias características, porque dentro de la mediunidad, como sabemos, hay distintas categorías y tú puedes tener más facilidad para tener una mediunidad sensorial y otra persona visual. Y eso lo tienes que ir viendo tú, pero para desarrollar la mediunidad yo recomiendo primero el contacto con los guías espirituales, porque ellos luego te van a dar una sensación de protección y una familiaridad energética a la hora de tener conexiones seguras, ¿no? Una Sí. cosita, Juan Carlos, simplemente quiero comentar. La mediunidad, eso que está hablando Gloria, es algo que tenemos todos. De niños lo teníamos hasta los 3 años o 5 años. Y luego, por circunstancias, decidimos cerrar el canal, pero
Simplemente lo que ha sucedido es que por falta de práctica y entrenamiento, pues no se utiliza. Pero lo podemos abrir todos. O sea, Eh, no estamos hablando de algo que solo reciban unos pocos elegidos. No, lo tenemos todos. Y la práctica hace maestros. Pero tienes que saber qué practicar, claro, evidentemente. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí yo lo que quiero hacer un hincapié en que efectivamente todo el mundo nace con estas capacidades porque todos tenemos las capacidades, las habilidades psíquicas. La diferencia es que hay gente que viene, digamos, con una misión directa, concreta, basada en eso y tienen los canales más abiertos que otras personas, pero todo el mundo podría llegar a desarrollar esto, pero como digo, las comparaciones son odiosas, no deberíamos hacerlas porque, por ejemplo, tú puedes tener una facilidad para tener telepatía mucho mayor que yo igual visión remota y el otro igual psicometría y el otro tiene mediunidad visual, el otro mediunidad sensorial. Entonces, cada uno tiene que centrarse en trabajar en el desarrollo de sus propias capacidades, porque independientemente de que todos podamos desarrollar, por genética y también por tu componente álmico relacionado con vidas pasadas, vas a tener una apertura superior en unas áreas que en otras. Entonces, pero eso como todo, o sea, hay gente que se le da mejor tocar el piano, al otro tocar la guitarra, a otro pintar, a otro, entonces esto es como todo, es como no te obceques, por ejemplo, aunque llevas meses con el tema de la mediunidad y no te conectas y el de al lado se conecta porque igual tú eres más psíquico y tienes más facilidad para la evidencia y está bien, ¿no? Porque como dice Juan de Dios, o sea, no es que seamos unos especiales y otros no. Yo, por ejemplo, en mi caso, nací con los canales totalmente abiertos y he ido evolucionando también durante los años con cómo percibo la información. Pero también digo que en mi caso yo tengo claro que mi misión de vida está conectada directamente con esto porque he venido a transmitir estas enseñanzas de manera directa. Entonces, claro, las personas que tienen, como digo, una misión activa desde este aspecto, tienen las habilidades abiertas de manera genérica, la empatía, la mediunidad, el tema de la sanación energética, la evidencia y todas las que he nombrado. Pero todos podemos desarrollar, es cuestión de utilizar, invertir parte de nuestra energía diaria en eso, porque al final somos lo que hacemos. Entonces, claro, no puedes pretender recibir un mensaje de mediunidad porque de repente vas a 3 clases. O sea, tampoco podrías pretender tocar el piano de esa manera. Entonces, pensarlo así. Sí, sí, está clarísimo. De hecho, somos maestros en lo que practicamos, ¿no? Ahí, de hecho, el mundo se ve que ha practicado mucho el estar asustado y lo estamos haciendo de miedo. Eso, vamos, en eso somos number one. Bueno, Seguimos, Juan ¿no? Carlos, ¿alguna cosita más? ¿Alguna pregunta? Oye, gracias, Gloria, porque esto no te lo había dicho y no estaba previsto. Y yo por eso te he pedido permiso. Nada, yo me dejo fluir y las cosas son como tienen que ser, así que no hay problema. Muy bien, muchas gracias. O sea, yo normalmente no, o sea, pero no es porque no quiera contestar, o sea, no contesto a este tipo de mensajes personales en estos vídeos, más bien por respeto a todos los espectadores, porque entiendo que toda la gente que escucha le gustaría tener tal, entonces, claro, no me parece justo hacerlo para unos sino otros, pero está bien. Sí, sí. También comprendo que si este es el mensaje que me ha llegado es porque esa persona tendría que recibirlo. Entonces yo siempre Sí, sí, dejo que tenga que ser lo que es. efectivamente. Claro, ten en cuenta que la persona que le has respuesto, Gloria, pues te contesta que sí, que Gloria, que muchas gracias por todas las palabras. Quiero decir que el mensaje que has dado tenía su significado, ¿vale? Para esta persona.
Por Pues eso yo nada, creo- le mando un besazo enorme a esta persona desde Uruguay y mis mejores deseos. tenía que ser así para ella porque lo necesitaba, ¿vale? Bueno, seguimos, hacemos otra pregunta. Y sí, Vamos allá. otra pregunta, pero la última para así no cansar a Sí, Gloria. sí, bueno, No, yo estoy bien, por mí no os preocupéis. Y sí, no, seguimos además que son y 52, sería la última ya. la Mira, última y así luego hablamos de alguna cosita y nos despedimos. claro. Mira, pone Mariana Ottonelli, ¿vale? Mariana Ottonelli, ¿vale? Pregunta por los arturianos y los pleiadianos, ¿vale? ¿Están en la misma dimensión? Porque cuando se hace la sanación con la nave de luz, se me presentan uno o otros. Bueno, muy buena pregunta, para la que yo directamente no tengo una respuesta concreta, de realidad concreta. Yo personalmente sí he tenido contacto con distintos, pero yo no sé si los pleiadianos y los arturianos están en la misma dimensión o uno está en dimensión 7 y otro en dimensión 8, porque yo reconozco las frecuencias vibracionales cuando ellos se presentan, pero todavía necesito experimentar más en lo que es distintas razas que me visitan y, como os digo, no me queda claro porque hay gente que habla de una dimensión, otra gente que habla de otra. O sea, lo que yo sí puedo decir claramente es que tanto unos como otros están en dimensiones de luz, pero yo no sé si directamente están los pleiadianos y los arturianos en dimensión 7, por poner un ejemplo, o están los dos en dimensión 8, o uno está en dimensión 7 y otro en dimensión 8. Lo que sí os puedo decir es que están conectados con la polaridad positiva, con la fuente, y que están conectados con la hermandad cósmica, porque yo he tenido contacto con varios, como os digo, son frecuencias vibracionales distintas y todos están conectados con la energía crística. Que digamos que dentro de las dimensiones que hay en la superior está como la fuente, está el creador, y a partir de ahí el creador se va dispersando, se va disgregando, y los seres que están en las dimensiones más altas, como arcángeles y divinidades, tienen una conexión directa, y luego a partir de ahí pues eso, se van disgregando y van saliendo de ahí distintos seres, distintas razas, hasta llegar a nosotros que estamos en tercera. Entonces, pero claro, ¿en qué dimensión está el creador? Pues ahí ya en la 12, en la 11, en la 18, porque dependiendo, como os digo, de lo que veáis, te hablan de que si hay 11 dimensiones. Por ejemplo, desde el punto de vista científico te hablan de 11, pero luego también hay científicos que hablan de 24, por ciertas teorías físicas que hay. Luego, más espirituales te hablan de 12. Entonces, no queda muy claro, pero insisto, no importa tanto el número, lo que importa es entender que conceptualmente nosotros estamos en tercera dimensión, y entre la dimensión del creador y la nuestra hay varias en la que hay varios seres distintos por dimensión. Por ejemplo, los orbes que comentábamos antes, que son esferas, pero no simplemente esferas, porque cuando vienen de dimensiones más altas, como de octava y de novena, se representan con rombos, que también han aparecido en fotos. Entonces, digamos que la esfera es la forma geométrica perfecta de este estado dimensional, y muchos seres cuando se presentan ante ti, se representan así, pero no quiere decir que sean todos lo mismo, porque de hecho en orbes puedes ver caras, y los orbes se pueden representar como esferas y también con otra forma distinta. De hecho, hasta los arcángeles se te pueden presentar con esferas que son como con un color mucho más intenso, como por ejemplo la luna llena, y dejan estelita. Y estos suelen ser arcángeles y seres más altos, ¿no?, que los otros.
Entonces, pero los hay de distintas dimensiones. O sea, los orbes pueden venir de quinta, sexta, séptima, octava, novena, como os digo. Entonces, dar una respuesta así directa para mí es complicado en este sentido. No sé, vosotros dos, me gustaría que dierais vuestra opinión sobre esto también. Yo iba a hacerte una pregunta de niño, porque a mí me encantan las preguntas así de niño. Yo te iba a hacer una pregunta de niño, una pregunta de lógica, simplemente. Oye, igual que aquí hay seres buenos y seres malos, en los demás tipos de seres, ¿no puede que exista lo mismo? Pleiadianos muy evolucionados, pleiadianos tampoco tan... Depende del estado dimensional, porque, por ejemplo, a partir de quinta dimensión, la polaridad es positiva. Entonces, los seres que están ya a partir de quinta dimensión han trascendido el miedo, la polaridad negativa, pero sin embargo, en cuarta dimensión sí existe la polaridad positiva y negativa y sí hay muchos seres que, por un lado, se han separado de la luz, pero hay otros que ya tienen su origen propio en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, porque en esta disgregación de la fuente hay un punto en el que hay ciertos seres que se disgregan totalmente y que generan como una fuente alternativa dentro de la oscuridad, y hay muchos seres que salen de ahí. Los arcontes, por ejemplo, que son seres que se han hablado ya desde hace siglos, y los gnósticos originarios que venían con Jesús, que seguían las enseñanzas crísticas, hablan ya de estos seres, ¿no? Que absorben tu vitalidad. ¿Por qué? Pues porque no tienen la conexión con la fuente como la tenemos nosotros. Entonces, si tú me hablas desde el punto de vista de pleiadianos que se han como disgregado de la fuente, desde luego, porque al final el libre albedrío existe en todas las dimensiones. Sí, sí. Efectivamente, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Eso es lo que yo sentía. Pues, oye, ha sido de verdad una pregunta genial y la respuesta ha sido genial. Solo hay que recalcar que la característica de la tercera dimensión es la dualidad. Exacto. Siento deciros que es así. O sea que... Y por favor, o sea, cambiar la creencia de la dualidad. O sea, la polaridad negativa no es mala. La dualidad es necesaria para el crecimiento espiritual, porque solo experimentando a través de la polaridad negativa puedes transmutar y ascender tu estado de conciencia. Entonces, la dualidad es necesaria. En vez de rechazarla, hacer lo contrario, o sea, aceptar las experiencias negativas e intentar encontrar la lección oculta de esas experiencias para poder trascenderlas. Sí, sí. Sin rechazar, oh, qué malo, esto no lo quiero, porque es imposible vibrar al 100% en alegría, tranquilidad, tristeza, no, porque estamos en esta dimensión, y tu cuerpo es de tercera dimensión, no es de quinta, ni sexta, ni séptima. Entonces, simplemente por eso vas a tener una conexión constante. Por eso no se trata de rechazar, sino de neutralizar estas dos polaridades, de encontrar el equilibrio entre las dos. Efectivamente, Gloria, eso es el ejemplo que a mí me llega más de todo esto, es que decimos, oye, mi amigo, qué bueno que es, de él no aprendo nada, efectivamente. Del que debías de aprender es del enemigo, porque es el que te trae la lección y precisamente lo catalogas como enemigo, como lo catalogas como el mal y te separas de él. Y precisamente no existe mal ni bien, porque precisamente esa persona es la que viene a traerte la lección que tú elegiste aprender. Exactamente, porque además este tipo de cosas suelen, como te digo, no existen las casualidades, nada es casual, está todo sincronizado. ¿Por qué? Porque aquí antes quería haber comentado esto, lo voy a comentar ahora, solo para dejar el broche, pero sí existe el destino. Lo que pasa que no es definitivo, es en cosas. Es como pensar que la vida es como un laberinto
y a ti te sueltan en el laberinto y tú escoges, pues me voy por este camino, por el otro, pero alguien ha generado ese laberinto, o sea, esa estructura está hecha antes de que alguien te ponga en él. Pues es lo mismo, o sea, antes de venir aquí, vienes con una estructura escogida gran parte por ti. Y para experimentar eso hay pactos álmicos, tanto tus hijos como tus parejas, como incluso los enemigos, o sea, vienen a implementar ciertas experiencias que te van a impulsar a ti a nivel espiritual y te van a dirigir hacia a tu misión. O sea, son experiencias necesarias, ¿no? Que tenemos que tener. Entonces, os animo a cambiar esa percepción y a entender que las personas también vienen y van. No hay que apegarse tampoco a nada. O sea, cuando te apegas a cualquier cosa, ya estás con la polaridad negativa, pero no quiere decir que no desees, que es distinto, ¿eh? O sea, porque tu propia esencia necesita desear para entrar en acción y hacer cosas. La clave está en no quedarte apegado a lo que has deseado, ¿no? Sí, sí. Sino en constante cambio. Pero bueno, esto ya es otro tópico distinto, no quiero tampoco... Sí, sí. Bueno, está claro que es completamente diferente, pero bueno, ha estado bien comentarlo y ha estado muy bien el tocarlo. ¿Se podría venir a decir, para que la gente un poco lo entienda, que desde el otro lado tú te conviertes en el director de tu obra, eliges la obra, eliges los personajes y luego bajas y la vives? Todo para aprender, todo para aprender. Exactamente. Y la gente dirá, ¿pero para qué? Bueno, porque yo voy a dar una respuesta simple y es desde la dimensión en la que está el creador, que es la conciencia universal. Él lo sabe todo, pero no lo experimenta. Entonces él quiere experimentar todas las posibilidades que él conoce a nivel mental y por eso empieza a disgregarse. Cada uno de nosotros es una posibilidad que él está experimentando y de ahí que no nos critique, no nos juzgue, porque para él todas las experiencias son igual de positivas y buenas porque son diferentes y no es lo mismo experimentar desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista teórico. Y de ahí viene ese concepto. Entonces, una vez que bajas hasta aquí y quieres volver a hacer la reconexión con la fuente, pues tienes que volver a ascender en los distintos estados dimensionales y para ello tener un desarrollo espiritual álmico. Y ese es el motivo por el que te reencarnas y repites, y etcétera. Pero ahí también hay otras teorías bastante más macabras que ya si queréis las tocamos en otro programa. Sí, 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 Bueno. porque creo que los hemos pasado de hora. Nos Pero hemos bueno, pasado 5 minutos, pero no pasa nada. pero no pasa nada porque, oye, ha sido genial y está genial todos estos temas. Así que de alguna forma, digámoslo para resumir, tú pondrás el broche, Gloria, pero simplemente quería comentar algo. Cuando te mires al espejo, di que soy un ser extraordinario y no por lo que hago, sino porque ya lo soy. Lo que haces es independiente. Lo que haces es independiente. Tú eres un ser extraordinario porque eres a imagen y semejanza del Creador. Eso está claro. Lo dicen todas las mitologías. Y luego, aparte, seguirás siendo un ser extraordinario y harás tus propias experiencias y tus propias vivencias. Gloria, ha sido un verdadero placer. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos y yo al final fui a ver a mi hija y al final os conocí a un montón de personas allí y gracias a Marilyn que me dijo, tienes que dar, pero cuando yo llegué allí por primera vez, si a mí me dicen que hoy estaba aquí haciendo esto y preguntando, le diría, como dicen los jóvenes de ahora, pero ¿qué te has fumado? Exactamente, lo mismo que te comentaba yo al principio cuando tampoco lo analicé, pero bueno, al final la vida, como te digo, te pone en el lugar en el que tienes que estar, en el momento que tienes que estar con las personas indicadas
Y como digo, nada es casual y todo está sincronizado. O sea, que ni siquiera que hoy estemos aquí es algo que ya estaba escrito de alguna manera. Así que os quiero dar las gracias por invitarme a este espacio tan genial y nada, un besazo enorme a todas las almas extraordinarias que nos están escuchando y no perdáis la fe y no os olvidéis de que no importa lo que esté pasando en vuestro exterior, vosotros seguís siendo responsables de cómo decidís percibir el mundo. No cedáis vuestro poder a nadie, a otros egos externos. Sí, sí, efectivamente. Gracias, Gloria. Juan Carlos, ¿alguna cosa más? Bueno, pues nada, lo que he estado escuchando de Gloria, yo me quedo con lo dual, ¿vale? Con la dualidad, ¿vale? Que tenemos lo que tenemos dentro es interno, en vibración positiva o vibración negativa. Podemos elegir, pero yo lo que siempre digo, estamos experimentando una experiencia de vida, nosotros podemos elegir, tenemos un destino como dice Gloria, pero tú también puedes a veces variar ese destino. Cree en ti, sé co-creador. Cree que somos todos chispas divinas, somos alientos de Dios, somos a su semejanza. Quiere decir que todos podemos elegir, tenemos ese libre albedrío. Así que yo doy gracias por estas charlas, por estos acompañamientos, porque yo también aprendo de todo esto. Y quiero decir que todo esto está unido, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh, chicos? Gloria, yo quiero decirte una teoría cuento. Yo siempre pienso últimamente que somos una serie de seres traviesos, con ganas de cachondeo, de divertirnos, y allá arriba dijimos, oye, ¿por qué no nos bajamos ahí abajo y a ver si nos perdemos y a ver quién es el primero que se encuentra? Pues mira, una buena... Pues nada, a ver. A ver si nos vas dando un empujoncillo, ¿eh? en el juego. Oye, ha sido un placer. Un placer igualmente y nada, cuando queráis aquí estoy. Muy bien. Gloria. Ha sido como tomar un café en el salón de casa. Y eso Exactamente. estamos a miles de kilómetros. Oye, gracias a todos, de verdad. Si queréis más, el miércoles que viene volvemos a hacer otro programa. Sabéis que es sin ánimo de lucro, simplemente es por el hecho de que os familiaricéis con este tipo de temas, porque son reales, o sea, son ciertos. Y ahí está Gloria para poderlo decir. Muchísimas gracias, Gloria, por haber participado. Juan Carlos, es un placer siempre contigo estar aquí. Yo siempre aquí en lo que pueda ayudar, Juan, tú ya lo sabes. Gracias y gracias, Gloria. Que descanses y simplemente os digo que si os ha gustado, el miércoles que viene habrá más. Mañana tenemos de invitada en el programa de España, tenemos de invitada a Paula, o sea que podéis estar en contacto con nosotros siempre que queráis. Un abrazo y buenas noches. Y, un besazo. Gloria, adiós. Y feliz y divertida vida. Y un abrazo de luz. Feliz, divertida vida, almas extraordinarias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, Gloria. Adiós.